Primero que nada, agradecer por el espacio. Muy contentas con la invitación. Sí, es un espacio que es necesario así ponerse a hablar. Como decía, trabajamos juntas, somos amigas, pero no hemos tenido este tipo de instancias, así que está buenísimo estar acá y bueno, poder abrir algunas preguntas y nada, derivar ahí en lugares en los que en general en nuestra cotidianidad mismo que es, aunque nos vemos bastante, no derivamos. Entonces voy a intentar de hacer algunas preguntas que realmente me interesaría hacer y ver hacia dónde nos lleva este diálogo. Más bien tengo algunas puntas como para entrar. Y la idea es eso, es como abrir un diálogo que nos vaya llevando hacia lugares que espero les interese. Y bueno, no se ven las caras de este lado, así que vamos a ver. Bueno, Lucía Yáñez es creadora, es teórica, es dramaturgista. Me traje acá como algunas líneas. Tiene una licenciatura en artes escénicas y una maestría en teatro y un doctorado en historia. Su formación académica fue muy fuerte en Brasil. La maestría en artes escénicas la hizo en la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. La maestría en teatro también en la Unirío y el doctorado en historia en la PUC de Río. Entonces, Lucía, a pesar de ser uruguaya, tiene una formación en teatro, dramaturgia, artes escénicas muy fuerte, realizada más bien en Brasil, y tiene como esa punta de haber vivido muchos años de su formación del otro lado. Entonces hay varias cuestiones que me interesa también como preguntar y tocar de ese vínculo, esa relación entre Brasil y Uruguay, entre las estéticas, las políticas que hay, que se despliegan en los modos de hacer escénico de estos dos países. ¿Querés saber algo más de tu formación? Porque dije académico, pero quizás hay algo más de la formación que quieras traer. Es un poco por ahí. Yo cuando tenía 20 años me fui a Brasil y viví 20 años en Brasil. Ya estaba vinculada, digamos, a las artes desde bastante adolescente o niña, y en realidad terminé el liceo y di la prueba de la EMAD y no pasé. Y hice un curso muy interesante en su momento, que era la Escuela de Acción Teatral Alambique. Que fue tremenda formación antes de Brasil. Y también tomaba clases de danza. El primer año del curso de formación de contradanza, y bueno, tomaba talleres, bueno, todo un poco lo que había en Montevideo previo a una etapa más institucionalizada que está ahora, que hay cursos. Se puede decir que en los 90, ¿no? Ahí está, exactamente los 90. Me fui a Brasil en el 96. Y bueno, y en realidad un poco por querer viajar, un poco porque había tomado contacto con algunos programas de las escuelas, tanto de la Unicamp como de la Unirío, que eran escuelas de teatro, y había tomado contacto con eso. Dije, esto está buenísimo, quiero hacer esto, no sé qué. Y fui a la embajada a preguntar cómo se hacía. Un poco me habían comentado que había una manera de articularlo desde acá. No tenías, o sea, lo que te abrían era el cupo, no tenías una beca de dinero ni nada, pero bueno, pude armarme de coraje y tomarme un avión y irme para allá. Y fue una experiencia intensa. Fue realmente también un periodo en mis 20 más de formación que de ejercicio profesional en sí, aunque
vivía algunos procesos y cuestiones, pero estaba muy metida también en la formación y el resto del tiempo dando clases de español y otras cosas para poder también solventarme. Y sí, y después, en realidad, el encuentro, digamos, ya en esa formación en Brasil, que fue del 96 al 2000, ¿no? Esos años, una de las cosas que más me interesaron de la institución en donde estaba era el departamento de teoría teatral. Y se hacía todos los créditos de todo lo que podía ahí porque sentía que me abría, no sé, me gustaba, me ponía en una relación con la observación de los procesos, con las conexiones que podía hacer y lograr también, con el contacto con archivo, con materiales que me interesaba procesar de alguna manera. Y entonces en los trabajos de facultad ya como hacía como ese ejercicio de tratar de decir, bueno, vamos a escribir sobre esto. Lo hacía en portugués, con portugués, nada, que se fue mejorando a lo largo del tiempo, pero en los primeros años era bastante complicado, pero realmente el departamento de teoría tenía excelentes profesores y era una universidad en Río de Janeiro, en la Urca, cerca del Pan de Azúcar, con no sé qué. Me deslumbré también con toda la vivencia y la experiencia de allá, de también nada, ir a la roda de samba, a la capoeira, esto, aquello, no sé qué. Estaba como muy impresionada también con un modo. Es verdad, está buena la pregunta porque creo que la experiencia de artes escénicas en las artes escénicas allá está también atravesada por algunas prácticas que son como compañeras ahí por ejemplo, la clase de capoeira era como un lugar que yo decía, bueno, esto está buenísimo y tiene que ver con modos de componer el cuerpo, de desplegar una escena, y sin embargo eran en el campus universitario, pero no estaban dentro de la currícula, por ejemplo. Pero igual yo las sentía como parte de toda esa vivencia que estaba teniendo ahí. Y nada, y después, un poco por necesidad, porque ahí sí se podía aplicar a becas remuneradas, decidí hacer una maestría y también fue una experiencia re linda, porque ahí yo me pude meter en un teatro que me interesaba, en un teatro más performativo, más... estudié en la maestría el trabajo de Gilberto Gabronski, que es un artista de Porto Alegre, que había llevado un cuento de Caio Fernando Abreu, también un escritor súper interesante, y había llevado ese trabajo, ese cuento, a una performance que sucedía en un bar. Entonces, mi trabajo de maestría fue ese, digamos, y ahí yo trabajaba un poco la cuestión del pasaje de lo literario a lo performático, y las tensiones entre modos de hacer en ambientes teatrales, en la escena italiana, las cuestiones que son más en otros espacios y cómo eso de alguna manera me resultaba súper interesante, y ahí enganché y para la maestría y para el doctorado ya me fui, el embudo me llevó un poco más hacia la danza, y ahí fueron 4 o 5 años de estudio ya más en diálogo con la coreografía contemporánea, pero siempre también con la palabra me interesa, en lugar de la palabra, y elegí como también para discutir y para pensar en el doctorado a un artista. Había visto una obra que me había dejado súper interpelada, que fue una obra que se llamaba Todos los buenos espías tienen mi edad, y era una obra de un coreógrafo, pero que el coreógrafo estaba sentado y mostraba un montón de papelitos proyectados como por un circuito cerrado, y mostraba un montón de tarjetitas escritas, 400 tarjetitas escritas. Era un trabajo de 1 hora y media, en donde estaba el material que él había construido durante su proceso de creación
más o menos era una transposición de su cuaderno para las tarjetas, después también repensado hacia la escena, pero era básicamente una obra en la que uno iba a leer, y eso me reinteresa. Y uno iba a leer el archivo coreográfico de un bailarín, entonces como que eso todo tenía que ver con mis intereses, y bueno, por ahí. Y ahí después pasó el tiempo, ¿no? Y me volví para Uruguay. En 2000, no me acuerdo ahora, pero bueno, 20 años después de eso. Hace pocos años. Hace pocos años, relativamente. Y de esto que estás contando, me gustaría rescatar dos cosas. Una es cómo entendés la teoría, o sea, qué pasa ahí con la teoría y la relación con el hacer. ¿Por qué te parece que a vos tuviste la necesidad de tomar ese rumbo estando en ese contexto en Brasil? ¿Sería una característica de las prácticas que te estaban pidiendo teorizar, o bueno, por qué te fuiste para la teoría? Y por otro lado, esto de tu trabajo de tesis de maestría, que traes el lugar del bar, o el lugar que no es un espacio de la institución del teatro, de la institución de las artes escénicas, como para trabajar. ¿Qué es lo que te parece que hay ahí? Que, bueno, nada, que en ese momento te tomó y te fuiste como para ese estudio. Bueno, la pregunta, sí, de alguna manera yo creo que tanto la teoría y mis estudios y lo que fuere también me sirven primero como para iluminar detalles y cosas que, nada, soy recolgada, esa es la verdad, y entonces a veces siento que a través de una lectura accedo a una posibilidad de una manera de mirar, o de conectar. También, bueno, en mi caso la teoría siempre viene como muy de la mano también de la revisión de archivos históricos. Me gusta como, nada, me gustan las fotos viejas, me gustan los documentos de proceso, me gustan cosas así como son medio obse, y voy como ahí a esos lugares, y nada, y a veces a través de la lectura yo sentía que podía pensar, que me ayudaba a pensar cosas que de repente en una primera lectura más apresuradamente no las podía disfrutar o entender. Y después, en relación también ahora, en realidad me estoy dando cuenta ahora, diciéndotelo, que como ya en el proceso de la maestría fui a ese lugar de otro teatro también, como de un teatro que no fue el que en el proceso de formación en la Unirrío tuve distintos abordajes del teatro, pero en general era un teatro de texto, era un teatro de narrativa, era un teatro de diálogo, era la estructura más clásica del teatro. Y a mí lo que me gustaba de ese trabajo de Gavronsky era que era un solo, que era en un bar, que tenía una relación con la literatura, pero con la literatura en prosa. Siempre me gustó más la literatura en prosa, o los ensayos, en sí como lectora me gusta más leer esas cosas que leer, por ejemplo, diálogo o teatro, ¿no? O dramaturgia clásica, dialogada. Entonces era como también de una manera decir, bueno, yo pasé por esto, por esta formación, pero hay algo que quiero buscar que tiene que ver con un lugar en donde también me gusta estar, donde me siento cómoda, y es como una escena que se construye también desde una composición que es múltiple también, ¿no? Que es obvio,
toda la composición en el teatro se construye de cualquier teatro, incluso en el teatro más tradicional, ¿no? Bueno, pero que de alguna manera eso estuviera enfatizado, que eso estuviera valorado, que eso tuviera un lugar. Entonces Gawronski, por ejemplo, para hacer esa performance, que era una performance de la Dama de la Noche, él se travestía todo y entonces todo el momento de la previa, todo ese estar para poder decir ese texto, que además era de un amigo, lo afectivo también, ese texto era de un amigo suyo que murió temprano, y había algo que para él tenía que ver con también todo un ambiente algo interesante si lo pensamos desde el punto de vista del teatro, de una interpretación muy afectada, y al mismo tiempo su decir también me interesaba. Una cosa que a veces me complicaba a mí en el teatro como actriz en su momento o como espectadora mismo es las maneras de decir, cómo las maneras de decir a veces se sobreponen a otras relaciones materiales que están ahí por hábito o por formación o por lo que sea, y ahí en Brasil yo encontré algunos grupos que trabajaban bastante diferente, sobre todo la compañía de los autores, era una, pero el grupo Almacén, algunos grupos que trabajaban distinto, y a mí me interesaba, como en ese momento se les llamaba la escena contemporánea. Y habían festivales, habían como de otro, como de una derivación posible de intereses dentro del teatro, pero de un cierto teatro. Y ahí esa escena me sentía como también parte de eso, y fue también después más adelante cuando yo empecé a desarrollar más mi trabajo de creadora que me di cuenta que es por ahí también que puedo crear, porque no me sale otra cosa tampoco. Es como... Y en lo que estás diciendo hay algo de este otro teatro que traes, que es un teatro que de alguna manera, bueno, vos das clase en la Escuela Nacional de Danza, das clase en la licenciatura en danza y tenés una formación también de danza. Y entonces, bueno, ¿cómo es la relación que tiene este otro teatro con el cuerpo? ¿O qué es lo que pasa ahí con el cuerpo? Me parece que hay algo de esta multiplicidad que traías, o de este estar de otro modo, de esta relación del cuerpo y con las demás cosas, ¿no? Que me imagino que en este relato del bar, bueno, ¿qué otras cosas habían ahí? Gente, me imagino sonido, me imagino, no sé, las energías. Entonces, ¿cómo entra esa relación con el cuerpo y con las cosas que quizás por tu formación en danza también hay una sensibilidad que es distinta? O sea, me gusta la idea de preguntarte eso. ¿O qué tipo de relación con estos otros grupos de teatro? Me imagino que eran teatros físicos, o que de alguna manera trabajaban con points, trabajaban con algunas prácticas, eran como, en fin, y también sus montajes eran como muy... tenían un cuidado dramatúrgico de un modo de entender la dramaturgia como composición que me interesaba mucho, pero tratando de responder, yo no sé exactamente si es la formación en danza que me lleva a eso, o cómo se da, o qué viene antes, o qué viene después, pero de alguna manera creo que de a poco me fui dando cuenta que en realidad no me importaba tanto cuál era ni el objeto de estudio ni el foco, que tenía que ver también cómo yo lo interpelaba, cómo yo lo interrogaba, cómo de alguna manera. Entonces, si iba a estudiar
mismo que yo estudie una danza muy sistematizada que no me gusta, como tampoco me gusta un teatro demasiado cuadrado, no es lo que me gusta ir a ver, no es lo que acompaño. Igual también le podía yo de alguna manera, eso más en la docencia, me fui dando cuenta como a lo largo del tiempo, que en la docencia también se le puede hacer preguntas a los trabajos desde una mirada que de alguna manera esté empapada de esa curiosidad por la materialidad o de esa curiosidad por lo, ¿no? como la posibilidad de atenciones múltiples, de detalles, de repente puede ser un detalle mínimo en una clase, estás hablando de, no sé, por eso me gusta también trabajar con archivo, porque a veces es una fotografía que te lleva a pensar, o un pie, o un no sé qué, a partir del cual podés elaborar algún sentido, y en eso ahí interviene como la teoría, y de alguna manera sí, si se quiere, podría ser una sensibilidad que la fui trabajando a partir de mis diversas formaciones. Pero, no sé, es también mi modo de mirar que desjerarquiza un poco, como vos hablabas del ambiente este del bar y todo. Había algo de esa escena más de la performance o del happening o lo que sea, ¿no? Como la idea de desjerarquizar también, o sacarle como la solemnidad a algo y distribuirla entre cosas o entre espacios, ¿no? Como que como si eso se pudiera, si fuera espacialmente, dijéramos, bueno, lo que podría pasar acá en un centro, abajo de un coso, lo puedo hacer esto también, pero capaz que también estoy atenta a un ambiente, capaz que estoy atenta a una sensación, a una afectación o algo, pero eso también creo que tiene que ver con el modo de mirar, que para mí ahí interviene un poco lo que yo entiendo, mi manera de ver el pensamiento de dramaturgia, que no es la dramaturgia, ¿no? a crear obras de teatro, sino ponerle el ojo a los procesos dramatúrgicos en su multiplicación. Porque ahí estás entrando en otra pregunta, pero está bueno, ¿no? Que también, o sea, ahora estás trayendo la idea de dramaturgia y un poco acompañada de esta multiplicidad, esta posibilidad de entender quizás cosas que suceden en un contexto que no únicamente estaría como atravesado por lo textual o el lenguaje, o incluso voy a tirar lo humano, ¿no? Como que hay algo de las fuerzas o de otro tipo de pensamiento dramatúrgico que tiene que ver con las intensidades. Claro, uno puede leer un paisaje en clave dramatúrgica con ojos. Puedes leer un viaje con... ¿Cómo sería? No, después que es un vicio. Es que mi pregunta era un poco cómo entendés la dramaturgia, y creo que ahí cómo se miraría un paisaje en clave dramatúrgico, o en qué tipo de despliegue general cuando hablas de dramaturgia, poniendo algunos ejemplos y también en cómo lo llevas también en las clases, porque también das clases directamente de dramaturgia. Me parece que está bueno que bajás a algunas cosas más concretas. Entonces eso, ¿qué despliegues dramatúrgicos estás trabajando en este momento, en los espacios en que lo desarrollás? Estoy pensando que capaz que que si bien la maestría y todo esto fue como un despertar de todo ese interés, quizás yo me pude ir dando cuenta un poco más en el proceso del doctorado. No fue exactamente fácil para mí, porque me metí en un doctorado en historia del arte y de la arquitectura. No tenía ningún compañero, nadie de mi grupo estaba como para las artes escénicas. Yo era como la única estudiante que seguía, entonces tenía poca interlocución
los estudiantes, pero de alguna manera, como era un departamento de arte, de historia del arte y de historia de la arquitectura, a través también del estudio de textos sobre, por ejemplo, a veces parecían como algo lejano o algo, pero me ponía a leer un texto de historia del arte y de repente alguien hacía un análisis de un cuadro, no sé, de Lacroix, no sé, y ¿no? Entonces hablaba del color, hablaba de la fuerza, hablaba de la disposición en el marco, hablaba, no sé, ¿no? Estoy tirando fruta porque no me acuerdo, ¿no? Un ejemplo específico de texto que me haya... Bueno, en esa línea los textos de Rosalind Krauss me gustaban mucho, todo eso que estudié más que nada en el doctorado, me hacían como ver también que hay una manera de analizar imágenes que traen también estas sensaciones que una tiene, porque en realidad creo que lo que me interesa es que cuando uno está en un ensayo, en un laboratorio o en escena, estás como re atravesado atravesada por esas atenciones, esas fuerzas, esa sensación de estar también formando parte de una composición, ya lo vivís, capaz que eso que yo viví alguna vez en la escena o algo, como que lo quería también entender y ver en los textos, y lo pude ir viendo, no sé si a fuerza de voluntad o de obstinación, pero lo empecé a ver, entonces empecé a tratar de escribir de esa manera, de que de alguna manera quien pudiera leer un texto mío pudiera tener de repente este o aquel detalle analizado de ese modo, y entonces cuando yo te digo que un viaje o algo puede ser analizado de ese modo, es poder ver qué hay de esas atenciones de repente en una caminata. En una caminata ahora hay una obra que estoy trabajando que se llama Sincronías Inciertas, que tiene que ver con una caminata, que es una caminata, y que tiene unos audios construidos a través de un texto colectivo que armamos con un grupo previamente, en donde también lo que va pasando y lo que me interesa como que llegue o que se escuche a través de esos audios es como un movimiento de la atención y un movimiento de la imaginación a raíz de lo que ve, de lo que toca, de lo que le toca, de lo que le afecta, ¿no? Entonces, en ese movimiento del pensamiento, esa construcción de una caminata tiene un punto de inicio y un punto final, yo la entiendo como un movimiento dramatúrgico. Entonces podría ser de un viaje, podría ser de la visita a la casa de tu tía, podría ser de cualquier cosa, podría ser también de una escena en conjunto. Entonces, o de un ensayo, las tensiones que hay en un ensayo, incluso tensiones institucionales, políticas. Con eso que traes, pienso en referencias que me has mostrado, que hemos compartido en relación a archivos y a instrucciones, a guiones, a modos de escribir o de generar dramaturgias, que el texto o los grafismos o los dibujos están aportando otro modo de entender o de entender la comunicación dramatúrgica o de entender la comunicación en una composición. Quizás me gustaría como que compartas un poco, porque conecta la idea de archivo, por un lado, cómo archivamos lo que hacemos, que muchas veces cuando creamos, cuando trabajamos estamos como haciendo dibujos, estamos trabajando, escribiendo, pero muchas veces hay como todo un modo de archivar que queda ahí, ¿no? Que va quedando, y en tu trabajo, en tus estudios, has como buscado también recuperar esos archivos
de algunos artistas. Y bueno, me parece que eso es un gesto súper radical, porque traes directamente de un lugar visual otro modo de graficar, de escribir, de entendernos, y desde un lugar que es también de fuerzas, ¿no? De fuerza porque te veía ser así. Y entonces, si quieres compartir un poco ese lado de tu... En mi proceso de doctorado, la obra de Juan Domínguez, que eran estas notas en estos cartoncitos y no sé qué, me llevó a pensar en qué pasa con, bueno, si eso sale de un cuaderno de un artista que estuvo en un proceso, qué pasa también con otras maneras de registrar, grafiar o lo que va entrando mientras uno crea y a qué le va dando y qué va sacando también, porque también hay cosas que son de procesos de exclusión o de repente se arma como un mapa pero después vas a algo, ¿no? Entonces sí empecé a investigar y además al mismo tiempo era toda una problemática haber trabajado con un bailarín que decidía mostrar sus notas en forma de texto para ser leído, porque también chocaba de frente con la idea de que la danza precisa ser bailada y que es eso que se lee, que es esa escena que se propone, es otra cosa, entonces estaba toda la tensión. Me acuerdo que en el doctorado en historia, cuando me tocaba presentar las cosas de mi doctorado, la gente me miraba como diciendo, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Y eso porque el tema del lenguaje, de la palabra y de eso, no es que a mí me interesen procesos que no esté la palabra, al revés, me interesa como procesos en donde la palabra o el gráfico o la partitura, que fue a lo que yo fui llegando, me interesan diversos tipos de partituras. Pero también me interesa la de la palabra y no me parece que la palabra venga a sacarnos de la danza. Usamos la palabra todo el tiempo en procesos en danza, usamos la palabra en las prácticas, usamos la palabra para poder comunicar y la imaginamos a la palabra mientras estamos en una improvisación. Está con nosotros, está entre nosotros, entonces yo bueno, eso por un lado. Pero la partitura, entonces me empezó a interesar como, existen partituras que son dibujos y que son un viaje y que son re difíciles de transmitir a otra persona, porque entonces tenés la partitura musical que entra en un código, pero después tenés el mismo Hermeto Pascoal, por ejemplo, un artista brasilero re interesante, tenía unos dibujos que eran para él partituras, que eso eran dibujos medio pinturas así, y él se sentaba y para él en su código eso era, ahí había música. Y así, ¿no? Como no sé, y eso esos son materiales que por lo general son más íntimos, están más escondidos, no se comparten tanto. Pero bueno, como Juan hacía el gesto más radical de compartir su cuaderno, compartirlo ficcionándolo y jugando con eso también, ¿no? Aprovechando que en el doctorado, claro, me surgió esta curiosidad sobre la partitura y ahí me fui. Imagínate el mundo que se abrió, me fui a las notaciones del siglo XVII, que son no sé qué, un viaje, que ahí son todas geométricas, a las maneras de unos grupos más de los 60 como Fluxus, que son pura poesía, hermosos, o sea, no tienen también la relación esta de decir, esto es un material que después será, o sea, la relación del tiempo de la partitura, si es un antes, si es un después, y todo eso empezó también me hice un montón de preguntas a raíz de mi encuentro con la partitura, por ejemplo. Que están trayendo como un modo de hacer bastante rupturista en relación a un modo más tradicional, creo, ¿no? Como también hay algo de
de este lugar en el que estás trayendo buena partitura, instrucción, fluxus, ¿no? Como que también vienen de una vanguardia y vienen de un periodo que va como a romper, intentar romper con las lógicas de la institución del arte. Entonces, y sobre todo con la lógica de la frontera, de que a las artes visuales le interesa. A mí esa cosa de que me parece que todavía es muy fuerte. Bueno, ¿no? Entonces al teatro la palabra hablada, a la poesía, la lectura la palabra escrita, a esto le corresponde esto y a aquello le corresponde aquello. Y eso con la partitura, por lo menos, la propia partitura te devuelve una pregunta sobre qué es esto. Es un registro, es un antes, es un después, es un plan de acción, es un diseño, y ahí también los artistas que vienen con eso como para tratar de incorporarlo también a sus prácticas, se quedan, porque hay tantos también bailarines y coreógrafos que ahora usan también como el dispositivo museístico, precisan como mostrar también sus papeles, sus cosas, me parece como que es re importante y te da esa sensación de que en realidad, ¿qué pertenece a qué? Si estamos hablando de materias expresivas y que también están en contacto con las cosas, ¿no? Con las cosas, con lo que vemos, con lo que hacemos, con la experiencia misma, que la experiencia no se puede reducir. Entonces, cada vez que, claro, que te encontrás con problemas teóricos, que son problemas teóricos que reducen, que restringen, el ejercicio es el de, bueno, ¿y por qué? ¿Qué miramos acá? ¿Y esto, ¿no? ¿Con qué relación? ¿Y qué relaciones están en juego acá? Y ahí vas desplegando y en realidad también te das cuenta que el ballet, que tiene un montón de códigos, pero también tiene narrativa, tiene palabras, tiene no sé qué, y es la tradición a la que imaginamos la danza, pero a su vez es una danza muda, ¿no? Porque la bailarina no hablan, hacen la pantomima, todo eso entra como en una tensión interesante para justamente pensar la historia de la danza, pensar las distribuciones de lo sensible, ¿no? A qué le corresponde qué, los modos de ver, de hacerlo como un poco a la manera que comenta Rancière ahí, esto de qué le corresponde a qué también es una manera de estructuración de las políticas de las artes, ¿no? Y también entrar en estas preguntas sobre, bueno, qué es lo que está pasando acá con no sé, con este grafismo, con este guión, con esta información, te hace también entrar en un diálogo directo como con la materia, ¿no? Como que hay algo de la materia, de lo que se levanta ahí, como de los sentidos o fuerzas que levantan con lo que te estás relacionando, que quizás te permite tener un modo de teorizar que es particular. Estoy pensando en voz alta. No sé, estoy ahí buscando un modo no sé si la palabra teoría me asusta un poco. La palabra teorizar, así, porque parece que... o practicar, porque en realidad no tenemos por qué hacer o sea, practicar el pensar haciendo algunas observaciones de las cosas que están ahí, ¿no? Sí, no, la palabra teoría en realidad, como bien lo dice el cartel acá, no tendría por qué tener ese peso, pero nada, como que de alguna manera se fue llenando de una grandilocuencia que tal. Hay que practicar el pensar. En esto de practicar el pensar, estoy ejercitando y además contenta porque de alguna manera yo escribí en portugués todo eso, produje un montón en una instancia institucional y después me vine a Uruguay, empecé las clases, a estudiar y dejé un poco de escribir mis textos y ahí por suerte algo está pasando que de alguna manera y están surgiendo oportunidades en donde yo estoy pudiendo desarrollar y practicar esa posibilidad de escribir escribir con el proceso. Bueno, yo he escrito mucho también con procesos en los que vos participás, como lo grabado en una superficie, que es una obra que abre un montón de cuestiones interesantes. También, así como las abre, también yo
en mi movimiento dramatúrgico de mi propia escritura me voy moviendo y voy a otros lados, a veces vuelvo y a veces no sé qué, y hago como esos vaivenes. Y también muy contenta de otras oportunidades en las que también estuve como en un lugar que también no es, bueno, es danza o es... Cuando hubo un laboratorio acá hace poco que participó una cantidad de gente de teatro y estaba gente que también forma parte de acá, de la comunidad, como Mateo, por ejemplo, estaba ahí. Fue raro porque yo dije, me van a invitar a escribir sobre esto y yo estoy re alejada del teatro o de la comunidad de teatro en este momento. Y sin embargo fue una linda chance. Bueno, Vera estaba invitada también, que estuvo buenísimo porque también venía como con otras prácticas, como con una experiencia, fue a compartir experiencias que de repente estaban siendo pensadas en otro lugar, se compartieron ahí, y escribí algo sobre, todavía no sé si pasó con eso, si se publicó, pero no importa. El hecho es que ahí me permitió ver también, bueno, dramaturgia, si yo estoy en contacto con alguien que también está con toda la fuerza que tiene la palabra dramaturgia para el teatro, ¿no? Y si yo la estoy pensando distinto, ¿cómo comparto o algo de esto que estoy yo procesando y sintiendo y pensando, que viene como más de una relación más expandida? Nosotras en el ámbito de la coreografía hablamos bastante de la coreografía expandida. Y yo pensaba, bueno, ¿será que esto es una dramaturgia expandida? Pero capaz que es un nombre choto, no hay necesidad, capaz que hay que ir viendo qué de este proceso, qué cosas me parece que juegan o componen. Y entonces, bueno, en el texto fui desglosando como una parte, digamos, más de la relación institucional de ese proyecto, otra parte de la relación de la convivencia, porque era un proyecto que reunía mucha gente, otra parte también de lo que sería más fabulatorio, más imaginativo. No sé, tenían diversas capas, digamos. Y ahí yo pensé, bueno, está así, haciendo capas, de alguna manera esto de lo múltiple empieza a aparecer, y es simplemente como invitar a mirar con los ojos que yo podría estar analizando ese laboratorio un poco desde afuera, porque tampoco éramos... Un laboratorio que se hizo en el INAE el año pasado, que se llama Être y Jouer, en francés, y no sé, ser y jugar, o ser y actuar, porque tiene la palabra. Que éramos, había como 3 direcciones, performers, actores, actrices e investigadoras trabajando. Y fue un espacio también de cruce entre ambientes más de la danza y la performance y el teatro. Y esto también como este espacio me parece que está un poco ahí empujando eso, que ya es algo como que parece como que es muy fácil, pero que no se da tanto, ¿no? No se da tanto. Un poco como comentar, contextualizar el texto que escribió Lucía, que estaba en ese contexto que era también de cruce. Aunque ese contexto era desde el teatro, la invitación era como un contexto teatral, es una de las puntas fue como diluir un poco las estéticas, o sea que cuando estamos hablando de teatro quizás no estamos hablando de un teatro tradicional, o cuando estamos hablando de danza, que yo estaba invitada también como para generar un laboratorio de montaje de danza, no necesariamente estamos hablando de una danza tradicional tampoco, entonces ahí hay como hay como unos hilos que están ahí como latentes. Y ya que estamos en ese punto, te voy a preguntar si ¿qué pasa con las estéticas de Brasil y del teatro y bueno, estos espacios más híbridos o de lenguajes que quizás no están tanto en una disciplina, sino que están en un vuelco más de romper disciplinas o de no encasillarse en una o en otra?
¿Cómo sentiste eso en Brasil? Que ya dijiste que te costó bastante el doctorado, que me imagino, porque es difícil también el mundo académico. y la relación con esas estéticas acá, de cómo ves acá esos espacios de creación que quizás son más híbridos, o las estéticas que se están dando en Montevideo. Ay, es como que es grande, porque la pregunta en el sentido de si querés traer algún ejemplo no, de algún artista que te haya como... no, en Brasil tuve como contacto con pila de artistas que trabajan, digamos, cuestiones o formatos o modos de producción, si se quiere, que tienen un pensamiento del modo de producción más laboratorial, experimental, ¿eh? Conocí varios y muy interesantes, Dani Lima, Cristian Duarte, eso, digamos, igual también. Claro, lo que pasa es que también terminan yendo como a la danza o al teatro por una cuestión también política, ¿verdad? Que tienen que, en algún momento uno se tiene que encuadrar en, está la convocatoria tal, bueno, yo voy para este lado, que también hay una diversificación que tiene que ver con una resistencia y una posibilidad de trabajar, y entonces si una está de repente más integrada en un ambiente teatral, te tirás para... ¿no? O para en una convocatoria o un concurso de no sé qué, no sé cuánto para ser docente, yo voy a ir al de danza, no voy a ir al de... ¿no? Y así como que también existen espacios que tienen que ver con también conquistas de los sectores. Cada sector va conquistando también determinados... Entonces es verdad que termina pasando eso. Pero por ejemplo, en el caso de Brasil, muchas de las cosas que yo veía podrían ser intercambiables, podrían estar en un festival de teatro o en un festival de danza. No había esa desde la producción o desde el modo de producción o desde la estética, no estaba ese lugar tan definido. Me parece que termina siendo un poco también más en relación a los recursos y a la distribución de recursos, que se termina alejando también un poco, digamos, y separando comunidades que podrían estar mucho más juntas, en definitiva. Pero también está claro que existe, ¿no? Por ejemplo, la danza, con la que yo estoy más, los talleres que hago, las cosas que hago, tienen un estilo también, ¿no? Un estilo es algo que quiero empezar a pensar y no sé bien cómo, pero sí hay estilos dentro de las producciones o las maneras de encarar. Existen y está bueno poder pararse del lugar. Por ejemplo, yo qué sé, ahora hay comunidades de danzas con prácticas que yo no con estilos, de hecho con estilos de danza, el voguing, no sé, otras cosas que de repente son nuevas también y que para mí es una interrogación, o sea, también cómo funciona. Pero no sé, me perdí la pregunta. Nada, en realidad eso, como que siento que muchas veces hay posiciones que son intercambiables con ciertas danzas o prácticas o trabajos teatrales, pero otras no tanto, porque ahí forman parte también y tienen que ser pensadas en su relación situada con cada comunidad. Entonces es difícil, es una tensión compleja entre lo que es de un grupo una cosa particular, que también hay que respetarlo y que es así por sus razones, y entonces la diversidad existe. Se puede, ¿cómo hacer para que existan cruces y para que exista más diálogo? No sé, pero me parece que la propia convivencia, por ejemplo, en la universidad donde yo estaba, que era una universidad de música, de teatro, y convivíamos todos ahí, música, teatro, y dentro de teatro tenía dirección, escenografía, interpretación y teoría. Tenía como 4 patas. Y esa convivencia estaba muy buena, porque de repente
nada, salías al patio y había gente que estaba hablando de la partitura musical y no sé qué, y otros que estaban improvisando, y veías como también, ¿no?, en la propia, en ese lugar se desplegaban modos de hacer que podían perfectamente combinar o tener sus puntos de contacto. Pero no sé, digo, no me parece que tengamos que entender todas, no podemos. Yo con mi modo de ver, con la manera, las cosas que he estudiado, no sé qué, quizás tampoco tengo posibilidad de ver así, de una, o de conocer una danza y ver cuál es su pensamiento dramatúrgico. Te cuesta, te lleva, tenés que también empaparte de la cosa. Lo mismo con otros teatros, yo qué sé, con la propuesta de un cierto dramaturgo, director o directora, o en fin, ¿no?, una propuesta de un grupo teatral. Creo que también va de la mano del interés, la curiosidad y de la manera que también te vayas acercando y empapando de eso para poder también elaborar teoría o elaborar o construir también esta visión, esta mirada dramatúrgica que también lleva su tiempo, no es como que tampoco es así. Es un vicio, una vez que lo haces estás, pero también requiere acercarte a las cosas, y acercarte a las cosas también tiene que ver con la posibilidad de que se abran espacios para eso. Entonces, por eso es muy lindo cuando realmente surgen estos cruces así, ¿no?, que de repente estás con otra comunidad y estás viendo, ay, pero eso que está haciendo fulano, está, no sé qué, y ahí hay algo que uno ve y que lo identifica y que lo puede combinar, conectar con otra cosa y así, ¿no? Pero Vos has hecho bastantes acompañamientos de trabajos, que ya lo dijiste, acompañamientos dramaturgicos, acompañamientos teóricos, o sea, además de que tenés tu trabajo, haces bastante esto de acompañar procesos. ¿Hay alguno así que te haya resultado como particular, aparte de Sincronías Inciertas, que es como el último trabajo y que, no sé, capaz que puedes comentar un poco más, si hay algún trabajo que hayas dicho, bueno, acá se abrió esto que para mí fue diferente a lo que venía pensando, a lo que venía trabajando? Muchos. De alguna manera, bueno, Sincronías, para mí ahí también pasa como lo afectivo de los grupos de trabajo. Es como re fuerte. Sincronías, por ejemplo, que fue un trabajo que yo elaboré, desarrollé, era una propuesta para una residencia en San Pablo. Fue justamente una residencia a la que yo no tengo una producción muy, soy lenta, entonces no me anoto, no me inscribo a las convocatorias, soy medio que a veces lo hago, a veces no. Bueno, ese lo hice porque era San Pablo, yo sabía que ahí me iba a pasar algo que iba a ser conmovedor para mí, de alguna manera me iba a mover estar ahí trabajando en residencia en un lugar donde yo había vivido. Yo viví 10 de los 20 años, viví 10 en Río y 10 en San Pablo. Entonces volver a San Pablo, el lugar donde nació mi hija, donde tenía amigues, todo, era como, sí, tengo ganas de trabajar en residencia en San Pablo. Tengo una propuesta que ya la venía rumiando, matutando desde antes. Y lo hice ahí y fue como re importante. Y ahí, eso fue antes de la pandemia, cuando se viajaba y se hacían esas cosas. Y era curioso porque además fue antes de la pandemia, pero era un trabajo individual, era un trabajo con audio, era un trabajo que después en pandemia tuvo como mucho, hubo como mucho interés en ir para ahí por una cuestión de las limitaciones. Pero esto era así porque tenía una estructura que tenía que ver con 2 caminatas y un encuentro. No voy a decir mucho porque si no spoileo, porque además la vamos a hacer ahora en mayo, en Montevideo, por segunda vez. Después, entonces,
ese proyecto, me quedé pensando mucho sobre ese proyecto y sobre los documentos y los archivos que quedaron ahí. Porque, nada, fueron textos y fueron días y días de conocer gente, cómo la gente pensaba. ¿Por qué? ¿Cómo fue ese proceso? Porque la gente iba grabando en esos trayectos que habíamos definido. Y entonces eran en ese momento eran 8 personas que grababan sus caminatas, después escuchábamos las caminatas, después hacíamos un texto conjunto y hacíamos 2 textos para escuchar con las voces de todas. Entonces, lo más lindo de todo eso era decir, bueno, pero lo que Mari vio acá fue esta luz, y después pasó el otro y vio, no sé, esta baldosa, y después pasó otro, y entonces era así como, bueno, con un mismo estímulo, una trayectoria definida, pasaban un montón de cosas que me resultaban interesantes. Y dicho y hecho, yo dije, bueno, una de las cosas más interesantes de esto es la convivencia con la gente y conocer cómo esta gente está pensando. Y está pensando a través, ¿no? La conoces en la convivencia misma, ir, hacer, y la conoces a través de los audios. Y en Montevideo fue más rápido, fue demasiado corto el tiempo fueron 5 días para preparar esos audios con un equipo de 4 personas. Y una de las cosas más lindas, además de este trabajo, es que después que haces los audios, que después que invitas a la gente, pero lo que hace una es como esperar y recibir después algún feedback o algo de la gente que lo hizo. Pero en eso también, ese equipo que ya se conoció a través de los audios sigue conociéndose, sigue intercambiando y sigue... Entonces, nada, lo de los procesos en los que yo trabajo siempre de alguna manera me pasa que por lo general trabajo con amigas, amigos, y eso como que es re importante. No sé si he trabajado en otra situación en donde yo tuviera algo que no sé, que no me pareciera como muy placentero. Como muy placentero estar ahí en el lugar, muy placentero estar en el ensayo, muy placentero estar en el teatro. O sea, entonces es como una sensación también que la traigo en todos los procesos que acompaño. Por lo general acompaño como desde el lugar de la dramaturgia, ayudando casi siempre también, conversando con directores y directoras, coreógrafos, también a partir de las prácticas, a ver qué de ahí interesa, qué de ahí interesa combinar con qué otra cosa y cómo. Entonces es mucho diálogo, que a veces se hace entre todos, a veces se hace más con los directores, eso depende un poco de los tiempos. Pero bueno, de alguna manera he trabajado bastante con Paula, Yuria, en esa digamos, dupla así de creación y de ir hilvanando un poco los espectáculos con ella. Pero ahora últimamente estoy escribiendo un texto sobre bien continuado que me interesa un montón porque fueron 2 años de investigación. Entonces lo que estoy haciendo es como recoger de los materiales de ellos y pensar ese conjunto de piezas. Entonces me encanta porque es como que también le veo a los conjuntos de piezas algunas relaciones. Estoy escribiendo eso ahora, hasta hoy estaba en esa, y nada, es un trabajo muy interesante que se llama Correspondencias, además. Todo el bloque, digamos, de piezas, constituido por 6 piezas y por 6 ensayos escritos. Y bueno, es un poco el contacto con esos materiales, a partir del contacto con esos materiales que puedo desplegar yo ahí también en mi escritura, dialogando con... O sea que ellos te dan las 6 piezas y los 6 ensayos y vos procesas todo y... Sí, es re interesante.
el laburo ese, o sea, primero porque me interesa mucho el trabajo de ellos. Siempre escribo de lo que me interesa también. No puedo, también escribir también tiene que ser como desde el amor, porque no me sale. O sea que es tan afectivo, ahí fuerte, lo vincular. Y yo tengo una pregunta más, que es, sé que además estás como en un grupo de estudio y que tenés un vuelco que quizás no es tan artístico, que te interesa mucho la lectura de filosofía, la lectura de otras teorías que se cruzan con lo que hacemos, pero no necesariamente están ahí como en la teoría del arte. Entonces, si tenés algún tema o algún libro que estés como leyendo y que te parece que trae una información para los modos de hacer que se están haciendo hoy o las líneas de investigación que a vos te interesan, y que sería eso, como qué texto podría ser, como para traer otra punta, ¿no? Siempre como cuando trabajamos en creación nos estamos alimentando de otros territorios y de otras teorías y de lo que está pasando en nuestro contexto, de lo que nos atraviesa. Me parece que vos con este grupo venís haciendo ese ejercicio más explícitamente. Entonces, si querés compartir un libro, ¿cuál sería? Con este grupo leemos un montón de miles de cosas y además ya tiene como 2 años, entonces hemos pasado por desde Donna Haraway a Guattari, no sé, cosas relacionadas a la subjetividad política, al feminismo, a muchas cosas. Entonces es un grupo súper diverso además y está muy interesante. Me interesa como también pensar los espacios no institucionales, y ahí en ese lugar también encuentro como es un grupo en el que hay bastantes también psicoanalistas y entonces personas interesadas también en pensar modos y cuáles son los efectos y los afectos que se mueven en que abren ciertas lecturas también para nuestros. Entonces también hay como una devolución siempre en lo que hacemos y en lo que leemos, como una devolución para qué pasa con qué hacen esas lecturas o eso que discutimos o eso que ponemos en cuestión para nuestras prácticas. Yo me lo he preguntado como docente también, me lo he preguntado como artista y creadora, como qué es interesante también de ahí, desde un lugar de la estética, de la posibilidad sobre todo de abrir diálogos, cómo poder dialogar. El libro que me gustaría capaz comentar tiene un poco que ver porque de alguna manera viene relacionado a algunas lecturas que hicimos con ese grupo, el grupo de los jueves, no tiene nombre, que es un texto que ahora estaba iluminando un poquito y relacionando con el trabajo de Aníbal y Magdalena, que se llama A la salud de los muertos, de Vinciane Desprez. Y es muy interesante porque a mí me trajo como un pensamiento también sobre cómo pensar la historia, cómo pensar los muertos. Cuando una da clase de historia está hablando de gente muerta también pila de veces y cómo la traes a la vida, qué mecanismos, qué operaciones puedes hacer para que de alguna manera el subtítulo del texto es Relatos de quienes quedan, entonces es también qué pasa con la relación entre vivos y muertos. Es un texto precioso y es una investigación que ella hizo, que fue recogiendo historias, habla también de
de unos casos de su familia, pero fue recogiendo historias de personas que perdieron a una persona querida y qué es lo que hacían de alguna manera o cómo cultivaban ese espacio de la relación entre ella y los muertos, ¿no? Entre ellas y los muertos, y cómo también de alguna manera seguían de alguna manera como es interesante porque trae como la cosa de que, bueno, un certificado de óbito en una fecha puede matar a un muerto, pero ¿cuáles son las otras prácticas que hacen que de alguna manera eso sea distinto? Eso sea esa relación y esa posibilidad de generar presencia, ella dice hacerle lugar, hay que hacer para que los muertos estén, entonces hay que hacerles un lugar. Nada, capaz que lo resumí, nada que ver, pero estoy estuve enganchada con eso y lo relaciono también porque uno de los trabajos de Magdalena y Aníbal dialoga mucho con otras obras históricas de danza, otros solos de danza, y me preguntaba qué pasaba también en esa relación del archivo y del muerto que es traído otra vez de una obra o de una referencia o de un movimiento, de un gesto, cómo puedes también ahí de repente pensar que es una relación otra, que no es una relación ni de duelo. Ella siempre dice que no es de duelo, no, duelo es como lo que duelo es ese periodo que nos ponen como para decir, bueno, está, es eso, pero de lo que ella habla es como de otra cosa. ¿Te respondí? Sí, hablaron de ese libro hace poco. Un Tonga, artista que de las tumbitas. Me lo pasó. Es súper interesante que hayas traído eso. Por ahí, para mí, si querés comentar algo más, me encanta haber terminado con los vivos y los muertos. También te iba a proponer que hablaras sobre una obra, pero me parece que traer libros, y Vincianes, ¿no? Desprez, me parece que también trae toda una línea que tiene que ver con la fabulación, con la ficción, con el feminismo, ¿no? Como con algo que está hablando más de los gestos políticos que hacen al hacer artístico. Y bueno, creo que ahí hay como todo un entramado que va generando entre las lecturas de otros modos de hacer y pensar, y estas dramaturgias, por ejemplo, con creadores como Magdalena Arete y Aníbal Conde, y que ahí hay algo como que es súper fuerte de lo que estás haciendo, que tiene que ver con una retroalimentación, una lectura y una reflexividad que está súper anclada como en un presente, ¿no? O sea, estos textos se están moviendo ahora, no son textos, o sea, que vos estás pensando historias, estás pensando archivos, y estás yendo a los muertos quizás, pero también desde un lugar como muy presente, una teoría o una práctica muy actualizada, diría. Y nada, me parece como re interesante que hayas traído como ese texto. Y si querés traer algo más, yo no tengo ni idea del tiempo. Yo pienso que, esto que decís también de cómo estos intercambios se están dando, tienen que ver como con un deseo también de dialogar y de hacer un ida y vuelta también entre los pensamientos ¿no? Que a veces están ahí y en las creaciones y los tuyos, y cómo eso va y vuelve y cómo de repente genera otro hilo o otra posibilidad para recorrer otro trayecto. Nada, como la idea esta de abrirse un poco para dialogar, lo pienso a veces también un poco
en la docencia, y no tiene nada que ver con el diálogo de hacer, no es de la boca para afuera, es como, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, no es hacer una, porque a veces también parece, entonces esto es un diálogo, entonces vamos a hacer una clase en que no sea expositiva y entonces hacemos una dinámica. No me parece que sea necesariamente ahí, me parece que hay algo en la forma de componer también una clase que habilitan o no la posibilidad de dialogar o no, y entonces estoy como también buscando eso y ver de qué manera se puede hacer como este vaivén o esta cosa de que de repente te vayas con algo. A veces es algo que te dice alguien y te cae como la ficha como 2 o 3 días después y dices, yo con esto, si lo conecto a esto, produzco esto, ¿viste? Y no es, ni siquiera es inmediato, ni siquiera es como poder generar también una manera de estar en las distintas roles que tenemos, que pueda como que alimentar ese pensamiento dramatúrgico, había hay un Roberto Serafide, creo que se llama, que dice una cosa que es muy linda, dice, la dramaturgia no es una estructuración del sentido del espectáculo, sino una estructuración del deseo. Es lo que despierta en el espectador el deseo de ver más allá de lo que se presenta, lo que pone sus sentidos en alerta. Esto lo dice un español, creo que no sé si es un italiano que vive en España, se llama Roberto Serafide. Y hay un libro de dramaturgia que justo tenía esta frasecita, yo pensé que podía ser por ahí, que es también el sentido del espectáculo, pero también se expande, se puede expandir, y que puede tener también esta relación con el deseo, con el deseo como un campo también más amplio, no con el deseo inmediato ni la voluntad, sino con algo que es una dimensión un poco también más que también, que no es una dimensión ya definida y dada. El deseo una lo inventa, lo crea, lo produce, en movimiento, ¿no? No puede ser una cosa fijada, esto y se quedó acá y lo encasillé. El deseo es como también una cosa que hay que como estar siempre disponible para escuchar de qué se trata y para entender de qué se trata el deseo en un ambiente, en una situación. No sé. ¿Y se abren preguntas o cómo funciona la dinámica? Lo terminamos por acá. Como quieran ustedes. No sé cómo estamos más. Entonces capaz si quieren 10:40. como que nada, primero agradecerles a ustedes a haber venido y bueno, y a todos los partícipes de esta instancia también, muchas gracias.